Bienvenidos a la asignatura Investigación Operativa 1. Hoy vamos a estudiar el método simplex dual en la solución de modelos de programación lineal. Vamos a recordar el modelo de la empresa Autos Dorian. Minimizar z igual 500x1 más 1000x2 sujeta a este conjunto de restricciones. Entonces, inicialmente vamos a referirnos a los conceptos generales del método simplex dual. Cuando el modelo de programación lineal no presenta una solución básica inicial con variables de holgura, el procedimiento para resolver esta clase de problemas es el método simplex dual, que comienza con una solución inicial infactible y óptima, a diferencia del método simplex. En este caso, lo primero que vamos a hacer es elegir a la variable de salida, como aquella variable básica con el valor más negativo. Cuando hay empate siempre rompemos arbitrariamente. Si todas las variables básicas son no negativas, el proceso termina. Posteriormente, la condición de optimidad es la que permite elegir a la variable de entrada entre las variables no básicas asociada a la razón más pequeña si el modelo es del tipo minimización, o el valor absoluto más pequeño de las razones si el modelo es del tipo maximización. Las razones se obtienen al dividir los coeficientes negativos si el modelo es del tipo min, o positivo si el modelo es del tipo max, entre los coeficientes negativos asociados a la ecuación de la variable de salida. Si todos los denominadores son 0 o positivo, no existe solución factible. Primero, hay que convertir todas las restricciones en restricciones del tipo menor o igual. Convertir en ecuaciones todas las restricciones añadiendo variables de holgura. Determinar una solución básica inicial infactible haciendo n-m variables iguales a 0 y resolviendo las m restantes. Entramos a un proceso iterativo. Mientras no cumpla la condición de factibilidad del simplex dual, lo que hacemos es elegir a la variable de salida, posteriormente a la variable de entrada, determinar la nueva base similar al método simple. Vamos a convertir todas las restricciones del tipo A al tipo menor o igual. Aquí tenemos la primera restricción, 7x1 más 2x2 mayor o igual a 28. Multiplicando por menos 1 tenemos menos 7x1 menos 2x2, y por propiedades de desigualdad lineal cambia el sentido de la desigualdad, menos 28. En forma similar la segunda restricción. Posteriormente vamos a añadir las variables de holgura para convertir en ecuaciones. Vamos a añadir en esta primera restricción una variable de holgura y así convertimos en ecuación, cuyo coeficiente en la función objetivo es 0. Segunda restricción, en forma similar vamos a añadir otra variable de holgura x4 cuyo coeficiente en la función objetivo es 0. Ahora tenemos 4 variables mayores o iguales a 0. Entonces, una vez que ya tenemos el modelo estandarizado, lo que vamos a hacer es trasladar todos los datos a la tabla simplex dual que tiene esta estructura. Consideramos las 4 variables, la ecuación z siempre escrito en formato 0, sus coeficientes, menos 500, menos 1000, 0, 0 igual a 0. x3 es la variable básica que está asociada a la primera ecuación, por lo tanto, coeficiente menos 7, menos 2, 1, 0, igual menos 28. x4 está asociada a la segunda ecuación, por lo tanto, menos 2, menos 12, 0, 1, igual menos 24. Entonces, como os he explicado, el procedimiento del simplex dual primero hace que se elija la variable de salida. Entonces aquí observamos que menos 28 es el valor más pequeño. Entonces la variable de salida es la variable x3. A continuación vamos a hallar la razón. Menos 7 es el denominador de esta razón asociada a la variable de salida, cuyo numerador es con su correspondiente, que en este caso es menos 500. Menos entre menos da más, 500 entre 7, 71.42. En forma similar, menos 2 es el denominador, su correspondiente numerador menos 1000. Igual, entonces aquí observamos que la razón pequeña corresponde a la variable x1. En consecuencia, x1 es la variable de entrada. Esa es la columna asociada. x3 es la variable de salida, x1 de entrada. Este es el elemento pivot. Posteriormente, hallamos la nueva base. x1 entra a la base. Todos estos elementos dividimos entre menos 7 y los resaltamos, ¿no? Esa es la primera operación elemental de Gauss-Jordan. Para encontrar la ecuación z y x4 hacemos ecuación anterior
menos su coeficiente en la columna de entrada multiplicando a la nueva ecuación pivot, y estos son los elementos que obtenemos. Entonces observamos que aquí tenemos un valor negativo, por lo tanto x4 es la variable de salida. Procedemos en forma similar, menos 12 es el denominador, su correspondiente, la razón resulta ser 71.43, igual menos 0.3 es el denominador, su correspondiente menos 71.14, igual 237.13. La razón pequeña corresponde a la variable x2, por lo tanto x2 es la variable de entrada, la columna asociada, y el elemento pivot es menos 12. Hallamos la nueva base y resulta que tenemos estos datos. En consecuencia, aquí todos los elementos son positivos, termina el proceso. La solución óptima es z igual 3200, x1 3.6, x2 1.4, similar a la solución que hemos obtenido utilizando el método gráfico. A continuación vamos a aprovechar de la herramienta de Excel para explicar a detalle el procedimiento primero del método simplex. Entonces tenemos el modelo de la empresa Leonsoft estandarizado. Observamos que aquí ya hemos encontrado la solución básica, inicial y factible, identificando las 4 variables, las 2 ecuaciones, bajando al nivel 0,2. Entonces esta es la solución básica inicial factible, ¿no? Al inicio. Entonces siempre recordando que la ecuación z se escribe en formato 0, copiamos sus coeficientes menos 20, de x2 menos 18, de x3 0, de x4 0 igual a 0. x3 es la variable básica asociada a la primera ecuación, sus coeficientes 3, 5, 1, 0 igual a 60, de x4 2.5, 8, 0, 1, 80. Entonces estamos con el método simple. Tenemos que elegir a la variable de entrada. Y la variable de entrada, como el modelo es del tipo max, elegimos a la variable que tenga el coeficiente más pequeño. En este caso x1. Por lo tanto, x1 es la variable de entrada. Vamos a resaltar con un color amarillo. Y posteriormente tenemos que hallar la razón 60 dividido entre 3. Igual 20. 80 dividido entre 2.5, 32. Observamos que la razón pequeña es 20. En consecuencia, x3 es la variable de salida. La intersección x1, x3 es este valor y ese se llama elemento pivot. Entonces vamos a hallar la nueva base. Vamos a copiar aquí la ecuación z, x3 sale entre x1. x1 lo vamos a resaltar porque ahí se va a formar la nueva ecuación pivot a partir de la primera operación elemental de Gauss-Jordan. Vamos a aplicar la primera operación elemental de Gauss-Jordan, igual ecuación anterior dividido entre el pivot. Entonces aquí vamos a aprovechar de esta aplicación y le vamos a añadir este símbolo dólar que nos permite que este valor es constante. Con ello vamos a poder copiar y esa es nuestra nueva ecuación pivot. Aquí para zx4 vamos a utilizar la segunda operación elemental de Gauss-Jordan que dice igual ecuación anterior menos su coeficiente en la columna de entrada resulta ser el mismo valor multiplicado a la nueva ecuación pivot. Entonces este coeficiente es constante, entonces vamos a ponerle el símbolo dólar para que le haga constante. Ahora ese hecho nos permite realizar el copiado en forma similar para x4, igual ecuación anterior menos su coeficiente en la columna de entrada, que resulta ser el mismo valor, multiplicado a la nueva ecuación pivot. Entonces este es constante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la nueva base. Observamos que aquí los coeficientes son positivos, en consecuencia el procedimiento finaliza. Z es 400, x1 es 20 y si x2 no está aquí, está en el nivel 0 e interpretamos estos valores de acuerdo a las variables de decisión que nos hemos planteado. Ahora vamos a ir a explicar el modelo de programación lineal de autos Doria, que en este caso es del tipo min y lo vamos a resolver por el método simplex dual. Entonces observamos que aquí tenemos el modelo estandarizado con todo el procedimiento que hemos desarrollado. Vamos a copiar a la tabla del simplex dual que tiene esta estructura coeficientes de la ecuación z, de x1 es menos 500, de x2 menos 1000, 0, 0 igual a 0. x3 está asociado a la primera ecuación, entonces coeficientes menos 7, menos 2, 1, 0 igual menos 28. En forma similar, x4, sus coeficientes de x1 es menos 2, menos 12, 0, 1, menos 24.
Entonces lo que hace el método simplex dual es primero elegir a la variable de salida, en consecuencia el valor más pequeño, que es menos 28. x3 sale de la base, vamos a resaltar. Ahora, para elegir a la variable de entrada vamos a recordar lo que hemos hecho. Igual, este resulta ser el denominador, entonces este es su correspondiente numerador. Dividido entre, tenemos 71,429. En forma similar, menos 1000 dividido entre menos 2. ¿Cuál es la razón más pequeña? 71,429. En consecuencia, x1 entra a la base. Aquí está la intersección de la variable de salida y de entrada, que es menos 7. Lo vamos a resaltar y ese es el elemento pivot. Vamos a hallar la nueva base. Entonces aquí voy a copiar. Entonces vamos a copiar aquí la tabla para determinar la nueva base. Entra x1, se mantiene x4. Entonces, como este es el elemento pivot, da lugar a la nueva ecuación pivot. Vamos a resaltar. Y aquí vamos a aplicar la primera ecuación elemental de Gauss-Jordan, es decir, igual este elemento entre el pivot, que en este caso es el mismo. Como el pivot resulta ser constante para toda la fila, entonces le añadimos este símbolo y vamos a copiar. Esa es la nueva ecuación pivot, ¿verdad? Va a ser campo para la ecuación z. Entonces aquí la ecuación z, ya está. Aquí tenemos la nueva ecuación pivot. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la segunda operación elemental de Gauss-Jordan, que es igual, ecuación anterior, menos su coeficiente en la columna de entrada, que resulta ser el mismo, multiplicando a la nueva ecuación pivot. Aquí no nos vamos a olvidar siempre que el coeficiente en la columna de entrada es constante. Los coeficientes de la nueva ecuación z, en forma similar, igual, ecuación anterior, menos su coeficiente en la columna de entrada, multiplicando a la nueva ecuación pivot. Aquí vamos a poner el símbolo. Entonces ahí está la nueva base. Observamos que aquí este es positivo y este es negativo, por lo tanto seguimos iterando. Ahora la variable de salida es x4, ¿ya? Estos son los valores, simplemente tomamos en cuenta los negativos y construimos las razones con sus correspondientes, es decir, este valor, ¿no?, dividido entre, aquí observamos que la razón más pequeña corresponde a x2, en consecuencia x2 es la variable de entrada. Entonces aquí observamos que la variable de salida es x4, la de entrada x2, este ahora es el elemento pivot, que lo voy a resaltar de otro color. Vamos a poner lila y nos vamos a copiar estas etiquetas para hallar la nueva base similar al método simple. Entonces, ecuación z, x1 se mantiene, x4 sale y entra x2. Entonces, x2 es la nueva ecuación pivot, igual este elemento dividido entre el elemento pivot. Esta es la nueva ecuación pivot. Necesitamos hallar z y x1, entonces segunda operación elemental de Gauss-Jordan, igual, ecuación anterior, menos su coeficiente en la columna de entrada es este valor, multiplicado a la nueva ecuación pivot. Ya, pero aquí vamos a poner el símbolo dólar porque ese elemento es constante. En forma similar, igual, ecuación anterior, menos su coeficiente en la columna de entrada, multiplicando a la nueva ecuación pivot. Entonces aquí el elemento dólar, observamos que estos dos valores son positivos, por lo tanto termina el procedimiento del método simplex dual. Interpretamos la solución óptima z igual 3200, x1 3.6, x2 1.4 e interpretamos de acuerdo a las variables de decisión.